vamos a hablar sobre las fisuras labiopalatinas y un enfoque de la embriología. Y bueno, ya me conocen, yo soy Manuel Lire, residente de primer año y también seminario de final de rotación. Primero que nada vamos a partir con el índice de lo que va a ser la presentación. Primero vamos a hablar de los objetivos, una pequeña introducción del tema, hablar un poco de la epidemiología de las fisuras labiopalatinas, los tipos de fisuras que hay, cómo se clasifican, o las distintas clasificaciones que existen, y después vamos a empezar a hablar sobre el tema de la presentación, que es el desarrollo embriológico. Primero vamos a hablar un poco del desarrollo normal de las estructuras de la cara, y principalmente del paladar, y después vamos a afrontar cómo alteraciones en este desarrollo embriológico van a producir los distintos tipos de fisuras labiopalatinas que conocemos. Vamos a hablar un poco de ciertos mecanismos moleculares que estarían involucrados en la embriogénesis de todas estas estructuras y cómo sus defectos podrían afectar y producir la fisiopatología de estos defectos. Y terminamos como siempre con las conclusiones. Como objetivo, conocer los distintos tipos de fisuras labiopalatinas que existen, sus formas de presentación y cómo clasificarlas. Conocer el desarrollo embrionario normal del paladar, el labio y sus estructuras aledañas, e identificar los mecanismos fisiopatológicos que en el periodo embrionario conllevan a la formación de las fisuras del labio y del paladar. Como introducción, la fisura, o el término fisura, que en inglés es clefting, porque en español podrían haber otros términos, otras definiciones de fisura, es un espacio aberrante entre dos tejidos que debiesen normalmente estar unidos. O sea que debiesen unirse durante algún momento del desarrollo embrionario, por la razón que sea, no lograron unirse. Las fisuras orofaciales, o sea, aquellas que nosotros llamamos labiopalatinas o de paladar o solo de labio, como decía, comprometen o el labio o el paladar duro o el paladar blando o una combinación de las anteriores. Forman parte de las anomalías congénitas craniofaciales, que son un subgrupo importante dentro de las anomalías congénitas. Un poco hablando sobre la epidemiología. La epidemiología de las fisuras labiopalatinas tiene dos principales grupos, con distintas tasas de prevalencia, etc. Las fisuras que son del labio y o con el paladar, o sea que solo labio o labio más paladar, o versus las fisuras que son de paladar solo. En la literatura en inglés suelen abreviarse con estas cifras, como CL/P y CPO, que es el nombre en inglés. Con respecto a las que comprometen el labio y o el paladar, la prevalencia mundial es de 1 en 700 recién nacidos vivos aproximadamente. En raza blanca hay una prevalencia un poco más disminuida, de 1 en 1000, raza negra más disminuida aún, de 1 en 2500, y los asiáticos o nativos americanos tienen una mayor tasa de prevalencia de 1 en 500 recién nacidos vivos. Los datos en Chile, los que yo recogí son del estudio ECLAM, de la colaboración latinoamericana angénica. Sí, hay un pequeño error de la ortografía. Y sería una prevalencia de 1 en 620, que entendiendo que nosotros somos los chilenos en general, la ascendencia europea y nativa americana, una mezcla, se entiende que sea un promedio aproximado entre la incidencia de los nativos americanos y los europeos. Además, se ve que hay una diferencia entre hombres y mujeres, siendo 2 veces más prevalentes en hombres que en mujeres, y suelen ser 2 veces más frecuentes el lado izquierdo del lado derecho. Y sobre las fisuras de paladar solo, se sabe que tiene una prevalencia aproximada de 1 en 2500 en los recién nacidos vivos y sin mayor diferencia entre razas ni sexos, pero existen menor cantidad de estudios y con menores pacientes, menor cantidad de pacientes, entonces podría ser un tema de sesgo y que todavía no sabemos suficiente para dar mayor información. Siguiendo con un poco la epidemiología, las fisuras de labio con o sin paladar, y bueno, las fisuras en general pueden ser clasificadas como aisladas o sindrómicas, en las que de labio con o sin paladar el 70% son aisladas y el 30% son sindrómicas, versus las de solamente paladar, que son 50 y 50. Dentro de las sindrómicas, aquellas que tienen una herencia mendeliana, son más de 500 las que hay descritas y pueden ser de tipo cromosómica, por microdeleciones y microdeleciones o por enfermedades monogénicas. Y las no mendelianas, más o menos lo principal son los teratógenos.
Y sobre las aisladas, estas suelen ser multifactoriales. Entonces tenemos un componente genético y otro componente ambiental que pueden ser también los mismos teratógenos u otras cosas que todavía no conocemos. Algunos genes que se sabe que están, hay hartos que están descritos en estudios de secuenciación, genoma que se han hecho de poblacionales, pero aquellos que tienen algún mecanismo fisiopatológico más visto en la literatura, serían por ejemplo FOXC1, IRF6, VAX1, MAP1 y ABCA4. Estos últimos dos son importantes para nosotros porque son de alta prevalencia en población nativa americana y asiática, y que es lo que incluye a nosotros. El VAX1 es más común de población europea. Ahora, estos son de nuevo, son herencias multifactoriales, entonces es un factor de riesgo, pero no nos dice que va a haber una patología necesariamente. Y acá les puse una tabla sobre las recurrencias familiares. Esta es del Emery, el libro de genética, de las recurrencias que hay con distintos individuos afectados en la familia. Aquí otro dato que no aparece en la tabla, pero bien interesante, que la concordancia en gemelos monocigóticos es del 50% aproximadamente y en bicigóticos del 8%. Perdona, ¿y eso qué significa? O sea, apoya la hipótesis de que estas aisladas son de etiología multifactorial, O sea, que tienen un componente genético y un componente ambiental, o no genético. ¿Y qué tipos de fisuras existen y cómo se clasifican? Es lo que vamos a ver a continuación. Primero, antes de ver los tipos de fisuras que hay, un breve repaso. Me disculpo que está un poco más borrosa de lo que pensé, que en mi computador se ve mejor. Ya. Un breve repaso de la anatomía normal del labio y del paladar. Estamos hablando del paladar de un recién nacido, por eso no tiene diente. Pero vemos que en el lado del paladar tenemos un paladar primario, que va a ser el donde van a nacer los primeros 4 dientes, los incisivos, y un paladar secundario, que es donde van a nacer el resto de los dientes. Y además tenemos un paladar duro, que tiene tejido óseo y por eso se llama duro, y un paladar blando que está más hacia posterior, que no tiene tejido óseo y por lo tanto es blando. De la anatomía labial, destacar los surcos nasolabiales e infranasales, que van a ser la mayoría de los casos donde va a ser el eje, el rasgo de la fisura. Entonces, tipos de fisuras labiopalatina, como la habíamos clasificado antes, tenemos las que son de labio con o sin paladar, y que pueden incluir el labio, el alveolo, paladar duro, paladar blando, o cualquiera de las combinaciones anteriores. Por lo general suelen ir desde el labio hacia adentro, y pueden ser completas, incompletas, unilaterales o bilaterales. De las que ocupan paladar, solamente paladar, pueden comprometer la ula, paladar blando, paladar duro, y también puede ser completas, incompletas, o puede ser un rasgo que es solamente en la submucosa. Y esas pueden pasar desapercibidas, personas podrían tenerlas y vivir toda su vida sin darse cuenta. De hecho, yo me revisé si tenía una cuando hacía la presentación. No tengo. Mira. Y estos rasgos suelen ser de posterior hacia anterior, o sea, la más leve sería el de la ula y ahí avanzando hacia adelante. Y algunos tipos especiales de suturas que son mucho menos comunes de encontrar son las oblicuas, o aquellas que tienen extensión hacia la órbita, como por ejemplo esta de aquí, que es donde el rasgo del labio se extiende hacia la órbita y puede tener compromiso del conducto lagrimal, y se puede asociar a coloboma del párpado. Y las transversas, que se produce un rasgo que se ve transversalmente en el ángulo de la boca. También existen las mediales, no logré encontrar una foto de alguna medial, pero que básicamente es una fisura que va por el medio de la nariz y puede dividir la nariz completa. Pues ya vamos a hablar un poco más de cómo se producen cada uno de estos rasgos. Con respecto a las distintas clasificaciones, encontré muchas clasificaciones, muchas, y no las puse varias, pero no las puse todas. Viendo desde un punto de vista más histórico, las primeras clasificaciones que hubieron fueron las de Brophy, o de las primeras, y las de Bo del año 23 y 31 respectivamente. Bo se basó en la clasificación de Brophy para hacer la suya. Básicamente la de Brophy distingue las fisuras en 15 tipos, y lo que hizo Bo fue juntarlas en 4 grandes grupos, porque encontraba que si bien era muy específica la de Brophy,
era un poco muy compleja y un poco práctica en la clínica, porque uno tenía que aprenderse 15 tipos de fisuras y solamente se reconocían con el número. Entonces yo tenía que saber que tal forma era la 13 y tal otra era la 9, y era poco práctico. Entonces él los acumuló en 4 grupos que incluyen las de Roche. Las del grupo 1 son divisiones simples solamente del paladar, y acá podemos ver los distintos grados que pueden haber según Roche. Las de tipo 2 son las que ocupan, perdón, las del grupo 1 paladar blando, creo que dije paladar duro. Son las que ocupan, las que involucran el paladar blando y duro. Las del tipo 3 son las que ocupan el paladar blando y duro, y además agarran el alveolo y hacen el labio. Y las de 4 son las que son bilaterales. Él las describe como el labio de liebre, por su similitud con el labio de liebre, es un término que ya no se ocupa. Claro, precisamente por eso. Con respecto al tema del labio de liebre, encontré, no están relacionado con la presentación, pero encontré un paper de Charles Darwin que describió el año 1875 una genealogía de 100 años de no sé si eran 7 u 8 generaciones de un siglo completo de gente con labio de liebre. Y esto antes de que existiera las leyes de Mendel. Mendel ya había publicado su trabajo, pero no se habían redescubierto todavía. Entonces es muy interesante que él haya tenido la visión de ver la segregación familiar de esta anomalía congénita. Él lo relacionó con un tema evolutivo de que se heredaban, pero muy interesante, que estuvo bastante cerca. Otras clasificaciones que existen son, por ejemplo, la clasificación de Clapp, que involucra la clasificación de Doe, pero la hace de una manera que sea más práctica para el uso de la clínica. Entonces uno pone el primero el lado, la lateralidad y la severidad. Después los componentes anatómicos que abreviados con estas letras que componen la fisura, y le agrega el último número que sería la clasificación de Doe, que es el 1, 2, 3, 4. Otra es la Y de Kernaghan y Stark, que dividió el paladar en números, y dependiendo, ahí puse varios ejemplos, dependiendo del número de las zonas que estén afectadas, uno lo pone como 4,5, 6, 7 o lo que sea que corresponda a esa fisura. Otra es la clasificación del LASAL, que es la que aparece en el manual de la OMS y en el manual del Congreso de Anomalías, que es similar en el sentido de que divide el paladar, ahora no son números, son letras. Y tiene ciertas reglas, se lee de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces yo pongo la letra mayúscula si es que es una fisura completa de ese segmento, y una minúscula si es que es incompleta, y un punto si es que no existe, si es que está normal. Y un asterisco para las microhendiduras. Entonces yo, por ejemplo, diría acá, si hay una fisura que no hay fisura en este lado, diría punto, suponemos que agarro el paladar, H mayúscula, S mayúscula y LA. Por poner un ejemplo. Y por último la AL. Sí. Y bueno, la clasificación de CIE-10, que es un poco más simple, tal vez pensada para descriptores como genetistas. La que más se usa. Sí, probablemente. Además que por lo general las fichas electrónicas ocupan CIE-10, y ahora va a salir el CIE-11, ya está saliendo. Sí, pero es súper difícil porque hay algunas cosas que no calzan. No. La CIE-11, a pesar de que es un problema, estaba mucho mejor desarrollado. Sí. Se llaman trastornos del desarrollo. No, eso no sé cómo se llama fisuras, probablemente no. La clasificación que antes se llamaban malformaciones congénitas, ahora se llama trastornos congénitos del desarrollo. En general. Prosiguiendo, entonces ahora vamos a hablar del el tema principal de la presentación, que es el desarrollo embrionario de la célula facial, que es lo normal y que es lo patológico. Un breve repaso de la embriología para los que tal vez desde que no salieron del primer año de medicina probablemente no volvieron a escuchar la palabra embriología hasta... Claro. Entonces, para ponernos un poco en el contexto, el desarrollo del labio del paladar se ocurre principalmente entre la 4ª y la 12ª semana.
teniendo un periodo crítico de formación entre el final de la sexta y el principio de la novena. Esto entonces calzaría con el periodo, la segunda mitad del periodo somítico y el periodo metamórfico. Entonces, para darnos algo de dónde estamos pasados, dónde estamos parados, les puse 3 embriones, uno de 25, 28 y 5 semanas, o sea, 25 días, 28 días y 5 semanas, donde podemos ver aquí los arcos faringeos, el primero y el segundo, acá ya tiene todos los arcos faringeos, los somitos y bueno, el polo cefálico y polo caudal. Con respecto a también la parte de la cara, tenemos que recordar que las estructuras que van a formar el paladar y el labio, todos provienen del primer arco faringeo. El primer arco faringeo se divide en 3 porciones, que va a ser la prominencia frontonasal, la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Y alrededor de todo esto va a quedar el estomodeo, que es una invaginación del ectodermo de la piel hacia la cavidad oral, que está en un principio tiene la membrana orofaringea, que es por un lado ectodérmica y por el otro lado endodérmica, que después se hace apoptosis y se rompe, y bueno, por eso podemos, claro, si no sería bastante trágico que no tuviéramos conectada la boca con el sistema digestivo. Y el resto de los arcos faringos van a dar la parte a estructuras más abajo en el cuello y la cara. Siguiendo con los hitos del desarrollo facial, este es el mismo embrión que les había puesto en la diapositiva anterior. Como que desaparece mi mouse de repente. De la prominencia frontonasal van a surgir dos estructuras que serían el proceso nasal medial, que se ve aquí en amarillo, y el proceso nasal lateral. Estos dos procesos eventualmente van a converger y va a haber una lisis del epitelio, y ahí vamos a tener la fisura nasofacial. Y claro, y defectos en esta parte nos podrían dar las fisuras labiales. De la parte del paladar, desde los procesos maxilares van a nacer el paladar secundario, los procesos secundarios del paladar, y las prominencias nasales mediales se van a fusionar, van a converger medialmente y van a fusionarse en una única prominencia nasal, que es de donde además van a ser el paladar primario. Las fisuras mediales que había dicho que no había podido encontrar una foto se van a producir precisamente porque estos dos procesos no se logran unir correctamente. Acá les podemos hablar un poco de la palatogénesis. Les puse una foto de un embrión de 5 semanas, creo. Sí, no, 6 semanas, perdón. Y acá se pueden ver un poco las estructuras que estábamos hablando anteriormente, pero ya con mayor detalle. Acá tenemos el estomodeo y las prominencias maxilares y nasal lateral, que se van a empezar a juntar para formar el paladar primario. Ya un poco más de un esquema más visual, tenemos aquí en amarillo lo que se va a formar el proceso del paladar primario, y en rojo lo que va a ser el proceso secundario, y como había mencionado anteriormente, los primeros 4 dientes, los incisivos, surgen del paladar primario y el resto de los secundarios. Hablando ya más específicamente del desarrollo embrionario, lo que primero tiene que ocurrir para que pueda haber un cierre del paladar, porque claro, acá tenemos el paladar primario que ya se va a formar, y este tiene que unirse con el proceso, con el paladar secundario, para formar la unión del paladar blando con el paladar duro, y tiene que unirse entre sí para que no haya una fisura en el medio. Para que todo esto pueda ocurrir, primero la lengua tiene que descender, entonces tiene que haber un ampliamiento de la cavidad oral y tiene que descender la lengua. Eso explica, por ejemplo, que en las secuencias de Pierre-Robin haya fisura del paladar, porque como hay una microretrognatia, la lengua se va hacia posterior y no desciende nunca, y por lo tanto el paladar no se puede cerrar. Acá sí podemos ver que la lengua ha descendido y los procesos secundarios empiezan a fusionarse, y acá ya están completamente fusionados. Entonces, como ya les había adelantado un poco, pero ahora lo vamos a ver a mayor detalle, los tipos de fisuras labiales o labiopalatinas que existen según el lugar del defecto. Entonces, la fisura labial, que la puse aquí en rojo, se va a producir
por un defecto en la unión de los procesos maxilares mediales y laterales. Las fisuras de paladar duro se van a producir aquí por un defecto en la unión entre el paladar primario y el secundario. Las fisuras de paladar blando van a ser por un defecto de la unión del paladar secundario entre sí. Y las otras que yo les había dicho que eran las menos comunes, las oblicuas, van a ser por un defecto entre la unión del proceso maxilar con el nasal lateral. Y esas son las que pueden tener rasgos que llegan hasta el ojo. Y las transversales van a ser por un defecto de la unión entre las mandibulares y maxilares. Entonces, para completar un poco, vamos a hablar un poco de los mecanismos moleculares que están involucrados en la formación de los... Perdón, es que no puedo ver mis notas del orador, entonces las tengo aquí en el teléfono. El torpeo, sí, es que son muchos genes y muchas moléculas en esto. Entonces se me va a olvidar algunas, si no. Bueno, entonces acá recordar que tenemos el periodo somítico o sea, tenemos que toda la formación de las estructuras del labio del paladar van a provenir del ectomesénquima de las crestas neurales. Si nosotros recordamos un poco la embriología básica, nosotros teníamos el tubo neural, que antes de ser un tubo era un surco, y en las bordes de este surco hay unas células que se van a diferenciar, puesto que van a empezar a expresar el gen BMP7, que es el que sería encargado de delimitar qué zonas van a pasar a formar parte del tubo neural y qué zonas van a pasar a formar parte de las crestas. Y una vez que estas crestas se forman, empiezan a expresar o a regular la expresión de otro gen, que es el WNT1, que sería el encargado de, que es parte de la vía WNT, que va a ser el encargado de hacer que estas células que son epiteliales se mesenquimaticen y empiecen a migrar a formar las estructuras de la cara. En la parte del romboencéfalo, porque esto pasa a lo largo de toda la extensión del dorso del embrión, pero especialmente en la parte del romboencéfalo se forman unas estructuras que se llaman rombómeros, que son segmentos de células de las crestas neurales que se van a dividir en 8 segmentos llamados R1, R2, 3, 4, hasta el 8, y estos van a empezar a expresar ciertos genes que los van a hacer migrar hacia ciertos lugares determinados. Los rombómeros 1 y 2 van a expresar los genes, el gen OTX2, que los va a hacer migrar hacia la primera bolsa faríngea, y eso es el que nos va a importar principalmente a nosotros, porque como dijimos, todas las estructuras del paladar y del labio se forman a partir de la primera bolsa faríngea, y los genes y los otros rombómeros van a empezar a expresar genes de la familia de los genes HOX, que son inhibitorios con el OTCX. Entonces las estructuras que expresen OTX, no van a expresar HOX y viceversa. Entonces de esa manera se divergen hacia distintos lugares. Yendo más en específico, una vez que ya migraron las células hacia su respectivo arco faríngeo, estas van a empezar a expresar otros tipos de genes que van a tener que ver con la formación de distintas estructuras dentro de cada arco faríngeo en particular. Todos los arcos faringeos van a expresar BMP7, que ya habíamos dicho que era este inductor que servía primero para delimitar las crestas neurales, y que también tiene que ver con la migración del ectomesénquima. Y por el lado, eso va a ser por el lado ectodérmico. Por el lado endodérmico vamos a expresar en todos los arcos, y por el lado interior, el lado ectodérmico que van hasta la bolsa faríngea, se va a expresar el factor de crecimiento de fibroblasto tipo 8, y en la parte más distal se va a expresar el gen PAX1. Además, en el segundo y en el tercer arco faríngeo vamos a expresar el erizo supersónico, que se encargaría de la diferenciación de las estructuras llamadas del cuello. Todos estos genes son candidatos a decir si existe alguna falla, alguna disfunción, poder producir alteraciones de la estructura
en las que derivan. Algunos otros mecanismos moleculares que están involucrados acá. Hay muchos genes, son muchos genes los que están descritos. Solamente puse aquellos que ya tenían un rol molecular bien descrito. Y algunos de estos, y los más importantes, IRF6, es un gen que se encarga de la proliferación y diferenciación de los queratinocitos epiteliales. Se ha demostrado que tiene asociación con las fisuras labiopalatinas sindrómicas, por ejemplo el síndrome de Van der Wood, que es un síndrome que viene con fisuras labiopalatinas, alteraciones en los dientes y otras anomalías más. Y también variantes no causantes del síndrome de Van der Wood también estudiadas en estudios de secuenciación masiva que se podrían relacionar con las fisuras no sindrómicas. Labiopalatina, puede ser completas e incompletas, pero no son las de paladar, las de solamente paladar. Y bueno, estos son los que tienen herencia multifactorial, entonces el tener una variante en ese gen no necesariamente me va a caracterizar tener ese tipo de fisura aislada, pero sí está relacionada. Además, este gen se cree que es uno de los principales factores teratogénicos de las fisuras por teratógenos. Está estudiado que, por ejemplo, en infecciones virales se produce una cascada inflamatoria que involucra interferón, y como este es un factor regulador del interferón, esto podría afectar la expresión de este gen y producir ciertas fisuras, y que esas serían las que son por teratógenos derivados de infecciones. TBX1 tiene un factor regulador de la proliferación y diferenciación celular, y es importante para la adhesión epitelial. Entonces, cuando los epitelios se juntan, se requiere que haya lisis del epitelio a cada lado para que estos se puedan juntar. Entonces, apoptosis y unión de los epitelios. Además, variante en este gen serían, la deleción de este gen sería responsable de gran parte del fenotipo en la deleción del 22Q, incluyendo la fisura labiopalatina. Pero además se ha asociado a fisuras cuando hay variantes en este gen que no es una deleción, que es variantes puntuales en este gen, se ha asociado a fisuras esporádicas también. ¿Qué tipo de fisuras? Por lo general son labiopalatinas, cuando vienen en contexto de la lesión 22Q, y cuando son aisladas suelen ser solamente de paladar. No, la de lesiones. No sé por qué, sí. Decías no, porque... No, la de lesiones más de paladar. Después de paladar, incluso puede ser solamente la úvula. Claro, es un mucosa. No, dijo Sí, no, pero me confundí. De hecho, en la lesión 22 siento que se ven tantas las fisuras, casi son nunca. pocas. De que tú ves cosas más bien submucosas, puedes tener úvula bífida, pero tampoco es como lo que más tiene incompetencia de la faringe. No se ven, no busques fisuras labiopalatinas en la lesión 22 porque son raras. O sea, no son raras, pero son menos frecuentes que la insuficiencia velofaríngea y las fisuras son muchas. Y al medir la úvula bífida es más Que la úvula bífida es como... o podemos ser un rasgo más. Yo creo que más la insuficiencia velofaríngea y las fisuras mucosas Son más caras. Sí. La úvula bífida es un marcador. No, yo pregunto, La ¿la está diciendo como marcador. La úvula bífida es un porque marcador de a veces fisura. por accidente, mamá, o sea, cuando No, uno es ve un un paciente marcador. encuentra que tiene Eso un representa una fisura. Eso representa una fisura. De hecho, en la clasificación de Brophy, la 1 era úvula bífida. Y son esos marcadores que tú tienes, entonces con una úvula bífida Sí, tienes claro. que marcar que esa fue una Esta fisura. sería como la versión más leve de las de De la- todas las plantas. Claro, Y de ahí pueden ir hacia arriba. Y de hecho, desde el punto de vista así como clínico, uno cuando tiene una fisura de un niño busca también eso en los papás. Otro grupo o familia de genes que están involucrados en la fisiología de las fisuras labiopalatinas son los de la familia WNT, como ya he mencionado, el DNT1, por ejemplo, y otros más, y que tienen un rol importante, además de en la parte de la migración del ectomesénquima, en la formación de la porción media de la cara, y están por lo general asociados a fisuras no sindrómicas. Otro gen que está asociado a fisuras no sindrómicas, pero particularmente de solamente paladar, es MSX1,
Eso tiene su función en la regulación de la proliferación celular mesenquimatosa del paladar por medio de proteínas BMP. Ya vamos a hablar un poco más de las proteínas BMP. Efectivamente, los factores de crecimiento de fibroblasto beta y las proteínas BMP son factores que son muy importantes para la proliferación, diferenciación celular y así como la transformación epitelial y la migración celular. Y además tienen que ver con la apoptosis de los epitelios al momento de las uniones. Y están descritos varios genes que tienen distintos roles en esta parte. El factor de crecimiento de fibroblasto beta 1 y 2 facilitarían la aproximación de los procesos palatinos secundarios y entonces estarían relacionados con fisuras predominantemente de paladar. El beta 3 sería determinante la degradación de los epitelios de ataque y favorecería la costura epitelial, por lo tanto podría producir cualquier tipo, o sea, podría ser labio, palatina, de todas las estructuras, porque de todas las estructuras van a haber degradación de epitelios de ataque. Y el BMP, el receptor 1A, está asociado a fisura labiopalatina y BMP4, perdón, me equivoqué con las letras, estaría asociado también a fisuras labiales aisladas. Tengo una pregunta. De esos genes que tú nombraste, ¿basta que haya una variante en ese gen para que se produzca la fisura o cómo es? Es que las que son aisladas nosotros ya sabemos que son de herencia multifactorial. Entonces, probablemente con una sola variante no, tal vez podría ser algo suficiente, pero por lo general yo voy a necesitar factores ambientales más factores genéticos para que se produzcan. Como genes mayores. No. No son genes que por sí solos, tal vez pueda haber alguna variante, no sé, yo no estoy al día del MSX1 o de los otros que tú mencionaste ahí, pero con una sola variante, como un trastorno monogénico provoca fisura. Pero en general lo que se ha visto es que están asociados con variantes en otros genes, asociados como mayor riesgo de fisura. Como genes mayores les llaman a la gente que trabaja en fisura. Claro. No, la verdad, a mí me quedó dando vueltas hace rato cuando tú mostraste estos genes, era cómo se había llegado al estudio, es decir, digamos, le habían hecho exoma a muchos pacientes, cómo parece esto, o son casuísticas, ¿no? Claro, muy bien. Los que están relacionados a cosas sindrómicas, en general son porque se encontró el gen del síndrome. Los que son aislados, por lo general son, como dijimos, de herencia multifactorial, y lo que se hizo fue secuenciación por exoma o genoma incluso, de grandes grupos poblacionales, y eso acompañado con estudios en modelos celulares y animales, se ha podido llegar a identificar estos, que como yo había dicho antes, son muchos genes los que están descritos que podrían tener que ver. Yo solamente puse aquellos que tienen una base molecular ya más fundada. Pero es por eso, primero por secuenciación masiva, después estudios celulares, animales y efectivamente llegar a... ¿Qué dice? Sí, pero me queda tengo una inquietud, por ejemplo, ya, si yo tuviese un paciente que no parece sindrómico, parecido a una fisura aislada, pero le hago un exoma, me parece una variante patogénica en uno de esos genes, yo le atribuyo que eso es la etiología propiamente tal. O sea, si es una que se asocia a alguna de las sindrómicas, probablemente sí. O sea, habría que ver primero la herencia, si es dominante o... Es que acá hay algunos que son sindrómicos y algunos que no. Claro, que, por ejemplo... ok, claro, por ejemplo, IRF6, TBX1 pueden estar en contexto de fisura sintomática, entonces en ese caso, si yo tengo la variante patogénica y efectivamente calza con el patrón de herencia, yo podría atribuir eso a la causa. Pero en aquellas que son, que están asociadas a las fisuras no sindrómicas, estas son de herencia multifactorial. Entonces yo tener una variante en ese gen no necesariamente me explicaría el cuadro, probablemente contribuye, pero no necesariamente me explica por sí solo la fisura. O sea, que en el fondo no hay un test diagnóstico con esos genes. Yo estoy súper desactualizada, así que yo no sé si se han descrito casos en familias con fisura de la palatina que se vea una variante patogénica
en uno de los genes que están bajo el TBX1. Claro. En SQ1 sí, llaman Sí. anomalías dentales. Anomalías dentales, sí. Justo eso quería, que había visto un par de reportes de casos, de reportes de casos de familias con variantes en MSX1, donde se habían visto distintos grados de fisura, principalmente palatina, y que eran heredables, pero había distintos grados de penetrancia, desde desgarro submucoso hasta unas fisuras completas. De ahí no es penetrancia. Claro, es Especificidad. especificidad variable. Pero también hay penetrancia incompleta. Guillermo, pero Claro. nosotros vemos mucho ese género MSX1 porque teníamos que hacer hace tiempo atrás Clase de clase de onda. odontología. Y hay muchas familias descritas con alteraciones, pero más bien del número de dientes. Y de Claro. lo que yo sabía, como te digo, Claro. estoy actualizada, así que yo puedo estar hablando tontera, es que poca fisura como un elemento, esa una variante en ese gen, patogénica que provoca fisura, sino que más bien como lo que tú estabas explicando todo el trabajo que No sé qué están todos de acuerdo con lo que dijo Manuel, nuestro becado de genética. ¿Cómo se encuentran las variantes asociadas con herencias multifactoriales? ¿Sabes? No sé, con Yiwas. Con GWAS. Eso no es, sí. Ah, eso quizá Con G- sí, mejores Time. cosas son con GWAS. con GWAS, claro. Aunque esa evidencia viene por estudio genómico amplio, pero por SNP array, claro, la asociación. Porque es difícil que te aparezca en un exoma información sobre herencia multifactorial. Ya. Porque lo que buscamos ahí son enfermedades, o sea, variantes raras. Y en el GWAS vemos variantes comunes que, según cómo están asociadas al fenotipo, pueden aparecer en mayor proporción en los afectados que en los no afectados. El GWAS lo hemos hablado, así que asumimos, o sea, identificarlo nomás. de lo- no para- claro, es como una asociación estadística. Es que hay gente que trabaja en eso. Entonces, Claro, hace mucho- cultivos, hace Sí. cosas. Bueno, antes se hacía por sangre, ¿cierto? Gente que decía o determinaba que tenía determinados genes podían estar asociados hasta riesgo de fisura o predisposición, por decirle de alguna forma, y ellos hacían tantos estudios y era súper costoso y caro y lento. Pero ahora con todas estas metodologías nuevas, secuenciación de nuevas generaciones, Sí. hacen chicos, hacen estudios de asociación. Entonces, Antiguos no es por NGS. No, por eso sí, sí, está bien. sí, por eso tipo de cosas. Sí, en retrospectiva yo sí leí respecto a GWAS, pero no hice la conexión. Pero vamos a ver. Voy a Tarea, bueno, ya, Ah, no, ya, sí, ya que ya nos pasamos un No, poco pero- del tiempo, Pero era un fuente Tranquilo, acerca para si que no no quedara. bueno, entendiendo que ya estamos pasados un poco del tiempo y me quedan solamente 2 diapositivas, así que voy a ir y en realidad es un resumen, porque entiendo que la diapositiva anterior era harto texto, entonces para contextualizarlo un poco más aquí hice un esquema donde están todos los genes descritos en la diapositiva anterior con respecto a qué tipos de fisuras se pueden asociar. Estos serían solo labios, solo paladar duro, solo paladar blando, y los que también se asocian a fisuras que pueden comprometer múltiples segmentos. Hay algunos genes que están repetidos, porque pueden producir más de un fenotipo. Y conclusiones, las fisuras orofaciales son patologías de alta relevancia para nosotros como médicos genetistas, que tienen una relativa alta incidencia para nosotros, como de los pacientes que vemos nosotros, probablemente a nivel de población 1 en 700 no es alta incidencia, pero para nosotros sí. Y entender el desarrollo embriológico de las estructuras involucradas es de vital importancia para poder descifrar la fisiopatología de estas anomalías congénitas y de esta forma poder clasificarlas adecuadamente y poder orientar una hipótesis diagnóstica. Y muchas gracias, yo les puse una foto de... Pero no tiene fisura.